Segunda parte. Cosmogénesis y Antropogénesis capítulo 5. La relación del hombre con Dios. En los capítulos precedentes hemos considerado al hombre en sus relaciones con los tres mundos que forman el campo de su evolución. Hemos descrito parcialmente esos mundos y señalado los diferentes vehículos de conciencia por medio de los cuales está correlacionado a ellos. Hemos estudiado también su relación con los otros tres reinos: mineral, vegetal y animal, indicando las diferencias de sus vehículos y la consiguiente diferencia de conciencia entre el hombre y cada uno de sus reinos. Hemos seguido al hombre a través de todo un ciclo de vida en los tres mundos y examinado la operación de las leyes de consecuencia y renacimiento en su acción sobre la evolución humana. Con objeto de poder comprender los demás detalles del progreso humano, se hace ahora necesario que estudiemos su relación con el gran arquitecto del universo, con Dios, y con las jerarquías de seres celestiales que están sobre los diferentes peldaños de la escala de Jacob, escalera que va del hombre hasta Dios y aún más allá de él. Esta es una tarea de la mayor dificultad, más aún teniendo en cuenta las concepciones definidas que de Dios tiene la mayoría de los lectores de literatura sobre este asunto. Es muy cierto que los nombres en sí mismos no son importantes, pero sí importa, y mucho, el que sepamos lo que queremos significar con un nombre. De lo contrario, nos equivocaremos, y si los escritores e instructores no se determinan a emplear una nomenclatura común, la confusión actual al respecto se hará todavía peor. Cuando se emplea el nombre de Dios, casi siempre es dudoso si se quiere indicar al absoluto, la existencia una, o al Ser Supremo, que es el gran arquitecto del universo, o a Dios, que es el arquitecto de nuestro sistema solar. La división del Dios Supremo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es también confusa. Aunque los seres designados por esos nombres están inconmensurablemente más allá del hombre y merecen toda la reverencia y adoración de que sea capaz de rendir a la más elevada concepción de la divinidad. Sin embargo, ellos son diferentes uno de otro. Los diagramas 6 y 11 aclararán quizá más este asunto. Débese recordar que los mundos y planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio, sino que los 7 planos cósmicos se interpenetran unos a otros e interpenetran a todos los 7 mundos. Son estados de espíritu materia, compenetrándose unos a otros. Así que Dios y los otros grandes seres mencionados no están muy lejos en el espacio. Ellos compenetran todas y cada una de las partes de sus propios reinos y aún reinos de mayor densidad que la suya propia. Ellos están todos presentes en nuestro mundo y están actualmente y de hecho más próximos a nosotros que nuestros pies y manos, porque ninguno de nosotros puede existir fuera de esas grandes inteligencias que interpenetran y sostienen nuestros mundos con su vida. Ya se indicó que la región etérica se extiende más allá de la atmósfera de nuestra Tierra densa, que el mundo del deseo se extiende en el espacio más allá de la región etérica, y que el mundo del pensamiento se extiende aún más en el espacio interplanetario que los otros. Por supuesto, los mundos de substancia más sutil ocupan mayor espacio que los más densos, los que se han cristalizado y condensado ocupando así menos espacio. El mismo principio opera en los planos cósmicos. El más denso de ellos es el séptimo contando de arriba a abajo. Está representado en el diagrama como el más grande de todos, debido a que con este plano es con el que estamos más relacionados y se deseaba indicar sus principales subdivisiones. En realidad, sin embargo, ocupa un espacio menor que el ocupado por cualquiera de los otros planos cósmicos, si bien debemos fijar en la mente que aún con esa restricción es inconmensurablemente grande y vasto, mucho más de lo que la mente humana puede concebir, comprendiendo en su extensión millones de sistemas solares parecidos al nuestro, que son los campos de evolución de muchos grados de seres que aproximadamente se encuentran en nuestro propio estado. De los 6 planos cósmicos superiores al nuestro no sabemos nada. Se nos ha dicho que son el campo de actividad de grandes jerarquías de seres de indescriptible esplendor. Procediendo desde nuestro mundo físico hacia los mundos internos más sutiles y a través de los planos cósmicos, encontramos que Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar, la fuente y la meta de nuestra existencia, se encuentra en la más elevada división del séptimo plano cósmico. Este es su mundo.
Su reino incluye los sistemas de evolución que se efectúan en los otros planetas que pertenecen a nuestro sistema: Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y sus satélites. Las grandes inteligencias espirituales denominadas espíritus planetarios, que guían estas evoluciones, se llaman los 7 espíritus que se encuentran ante el trono. Son sus ministros, presidiendo cada uno un departamento del reino de Dios, que es nuestro sistema solar. El Sol es también el campo de evolución de los más elevados seres de nuestro cosmos. Únicamente ellos pueden soportar y progresar en aquellas tan terribles vibraciones solares. El Sol es lo más próximo que tenemos como símbolo visible de Dios, si bien no es más que un velo para aquel que está detrás. Lo que es ese aquel no puede decirse públicamente. Cuando tratamos de descubrir el origen del arquitecto de nuestro sistema solar, encontramos que debemos pasar al más elevado de los 7 planos cósmicos. Estamos entonces en los dominios del Ser Supremo, emanado del Absoluto. El Absoluto está más allá de toda comprensión. Ninguna expresión o símil de los que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea. La manifestación implica limitación. Por lo tanto, podemos caracterizar mejor al Absoluto diciendo que es un ser ilimitado, la raíz de toda existencia. De esta raíz de la existencia, lo absoluto, procede el Ser Supremo, en la aurora de la manifestación. Este es el Uno. En el primer capítulo de San Juan, este gran ser es llamado Dios. De este Ser Supremo emanó la palabra, el fiat creador sin el que no se hace nada, y esta palabra es el bien amado Hijo, nacido de su Padre el Ser Supremo antes que todo. Pero positivamente no es Cristo. Grande y glorioso como es Cristo, elevándose inmensamente sobre la mera naturaleza humana. No es ese gran ser. Ciertamente la palabra se hizo carne, pero no en el sentido limitado de la carne de un cuerpo, sino la carne de todo lo que es, en este y en millones de otros sistemas solares. El primer aspecto de este Ser Supremo puede ser caracterizado como poder. De este procede el segundo aspecto, el verbo. Y de estos procede el tercer aspecto, moción-movimiento. De este Ser Supremo triple proceden los 7 grandes logos. Estos contienen en sí mismos todas las grandes jerarquías que se diferencian más y más conforme van difundiéndose a través de los varios planos cósmicos. Hay 49 jerarquías en el segundo plano cósmico. En el tercero hay otras 343. Cada una de estas puede tener divisiones y subdivisiones septenarias, así que en el plano cósmico inferior, en el que se manifiestan los sistemas solares, el número de divisiones y subdivisiones es casi infinito. En el mundo más elevado del séptimo plano cósmico está el Dios de nuestro sistema solar y los dioses de todos los otros sistemas solares del universo. Estos grandes seres son también triples en su manifestación, similarmente al Ser Supremo. Sus 3 aspectos son voluntad, sabiduría y actividad. Cada uno de los 7 espíritus planetarios que proceden de Dios y tienen a su cargo la evolución de la vida en cada uno de los 7 planetas es también triple y diferencian dentro de sí mismos jerarquías creadoras que siguen una evolución septenaria. La evolución producida por uno de los espíritus planetarios difiere de los métodos de desarrollo empleados por cada uno de los otros. Puede agregarse, además, que por lo menos en el esquema planetario al que pertenecemos, las entidades más desarrolladas en los primeros grados, que han alcanzado un elevado grado de perfección en evoluciones anteriores, asumen las funciones de los espíritus planetarios originales y continúan la evolución, retirándose el espíritu planetario original de toda participación activa, dejándola al cuidado de sus regentes. Lo que sigue son las enseñanzas relativas a todos los sistemas solares, pero referidas especialmente al sistema particular al que pertenecemos. Son las enseñanzas que todo clarividente suficientemente desarrollado puede obtener por sí mismo, mediante la investigación personal, en la memoria de la naturaleza. Capítulo 6. Esquema de la evolución. El principio en armonía con el axioma hermético. Como arriba es abajo. Y viceversa, los sistemas solares nacen, mueren y tornan a nacer nuevamente, siguiendo ciclos de actividad y reposo, semejante al hombre. Hay constante flujo y reflujo de actividad en todos los dominios de la naturaleza, correspondientes a las alteraciones de día y noche, verano e invierno, vida y muerte.
Es el principio de un día de manifestación. Se dice que cierto gran ser llamado en Occidente Dios, pero con otros nombres en otros países, se aísla a sí mismo en cierta porción de espacio, en la que se crea un sistema solar para la evolución y aumento de su propia conciencia. Incluye en su propio ser huestes de gloriosas jerarquías, de para nosotros, inconmensurables poder y esplendor espiritual. Esas jerarquías son el fruto de las pasadas manifestaciones de ese mismo ser y también de otras inteligencias, de decrecientes grados de desarrollo hasta las que aún no han adquirido un estado de conciencia tan elevada como el de nuestra humanidad actual. Por lo tanto, estas últimas no podrán acabar su evolución en este sistema. En Dios, ese gran ser colectivo, existen seres inferiores de toda clase de inteligencias y de estados de conciencia, desde la omnisabiduría hasta la inconsciencia, más profunda aún que la del trance profundo. Durante el periodo de manifestación con el que estamos relacionados, esos seres de varios grados están trabajando para adquirir más experiencia que la que poseían al principio de este periodo de existencia. Aquellos que, en manifestaciones anteriores, habían alcanzado el más alto grado de desarrollo, obran sobre los que aún no han desarrollado conciencia alguna. Inducen en ellos un estado de conciencia propia, con la cual pueden seguir trabajando en lo sucesivo. Los que ya habían principiado su evolución en un día de manifestación anterior, pero que no han progresado hasta llegar a un grado superior cuando aquel terminó, prosiguen ahora su tarea nuevamente, de igual manera que nosotros proseguimos nuestro trabajo cada mañana después de la noche de reposo anterior. Todos estos seres, sin embargo, no continúan su tarea desde el primer momento de manifestación. Algunos deben esperar hasta que los seres que les preceden hayan creado las condiciones que son necesarias para su progreso ulterior. No hay ningún proceso instantáneo en la naturaleza. Todo es un desarrollo extraordinariamente lento, un desenvolvimiento que, aunque lentísimo, es absolutamente seguro y alcanzará la suprema perfección. De igual manera que hay estados progresivos en la vida humana: infancia, adolescencia, virilidad y decrepitud, así también en el macrocosmos existen los diferentes estados correspondientes a los varios periodos de vida microcósmica. Un niño no puede hacerse cargo de los deberes del padre o de la madre. Su adormecida mente y su condición física lo hacen incapaz de ejecutar semejante trabajo. Y lo mismo es cierto en esos seres poco desarrollados al principio de la manifestación. Tienen que esperar hasta que los más desarrollados hayan creado las condiciones necesarias para ello. Cuanto más inferior es el grado de inteligencia de un ser evolucionante, tanto más depende de la ayuda externa. En el principio, los seres más elevados, los que han progresado más, obran sobre los que tienen mayor grado de inconsciencia. Más tarde, los guían hacia algunas entidades menos desarrolladas, las que pueden llevar ese trabajo un poco más adelante. Por último se despierta la conciencia de sí, del yo. La vida evolucionante se ha convertido en humana. Desde el punto en que la propia conciencia individual del ego se manifiesta, debe seguir adelante para extender y expansionar su conciencia sin ayuda exterior alguna. La experiencia y el pensamiento tienen que tomar entonces el lugar de los instructores externos, y la gloria, poder y esplendor que puede adquirir son ilimitados. El periodo de tiempo dedicado a la adquisición de la conciencia de sí, del yo, y a la construcción de los vehículos por cuyo intermedio se manifiesta el espíritu del hombre, se denomina involución. El subsiguiente periodo de existencia, durante el cual el ser humano desarrolla su conciencia propia hasta convertirla en divina omnisciencia, se llama evolución. La fuerza interna del ser evolucionante que hace de la evolución lo que es y no un simple desenvolvimiento de posibilidades latentes, en germen. La que hace que la evolución de cada individuo difiera de la de los demás. La que suministra el elemento de originalidad y da lugar a la facultad que el ser evolucionante debe cultivar para convertirse en un dios, esa fuente se llama genio. Y, según ya se indicó, su manifestación es la epigénesis. Muchas de las filosofías avanzadas de los tiempos modernos reconocen la involución y la evolución. La ciencia solo reconoce la última, porque la ciencia trata únicamente de la línea de manifestación de la forma. La involución pertenece a la línea de la vida. Pero los hombres de ciencia más avanzados consideran la epigénesis como un hecho demostrable.
El concepto Rosacruz del cosmos combina las tres, pues son necesarias para comprender bien el pasado, el presente y el futuro desarrollo del sistema al que pertenecemos. Los mundos. Podemos emplear un buen ejemplo para ilustrar la construcción de un cosmos. Supongamos un hombre que desea hacer una casa para habitarla. En primer término elegirá un sitio apropiado, y entonces procederá a construir la casa, dividiéndola en varias habitaciones destinadas a ciertos propósitos. Hace una cocina, un comedor, dormitorios y cuarto de baño, y las arregla de manera que sirvan para el objeto a que están destinadas. Cuando Dios desea crear, busca un sitio apropiado en el espacio, el que llena con su propia aura, compenetrando cada átomo de la substancia raíz cósmica de esa porción particular de espacio con su vida, despertando de esa manera las actividades latentes en cada átomo indivisible. Esta substancia raíz cósmica es una expresión del polo negativo del espíritu universal, mientras que el gran ser creador que llamamos Dios, de quien, como espíritus, formamos parte, es una expresión de la energía positiva del mismo espíritu universal absoluto. Todo cuanto vemos en torno nuestro en el mundo físico es el resultado de la acción mutua de esos dos polos. Los océanos, la tierra, todo cuanto vemos manifestándose como formas minerales, vegetales, animales y humanas, son espacio cristalizado, emanados de esa substancia espiritual negativa, que es lo que únicamente existía en la aurora del nuevo día de manifestación. Tan seguramente como la concha dura y silícea del caracol son los jugos solidificados de su blando cuerpo, así también todas las formas son cristalizaciones en torno al polo negativo del espíritu. Dios extrae de la substancia raíz cósmica su esfera inmediata, y de esta manera la substancia comprendida dentro del cosmos naciente se hace más densa que la que está en el espacio universal entre sistemas solares. Cuando Dios ha preparado así el material para su habitación, lo pone en orden. Cada parte del sistema queda compenetrado por su conciencia, pero con una modificación diferente de esa conciencia en cada parte o división. La substancia raíz cósmica es puesta en vibración a diversos grados de intensidad y, por lo tanto, está diferentemente constituida en las distintas divisiones o regiones. Lo que antecede sirve para enseñarnos la forma en la que los mundos vienen a la existencia y su ajuste para servir a los diferentes propósitos de la evolución, exactamente lo mismo que cuando arreglamos una casa para que se adapte a las necesidades de nuestra vida física diaria. Hemos visto ya que hay 7 mundos. Estos mundos tienen cada uno una medida y clase diferente de vibración. En el más denso, en el físico, la intensidad vibratoria, incluso las ondas luminosas que vibran centenares de millones de veces por segundo, es, sin embargo, infinitesimal cuando se compara con la rapidísima vibración del mundo del deseo, que es el más próximo al físico. Para poder concebir algo acerca de la rapidez vibratoria, quizá lo más fácil es observar las vibraciones calóricas que surgen de una estufa muy caliente o de un radiador de vapor que esté próximo a una ventana. Debe recordarse constantemente que estos mundos no están separados por el espacio o la distancia, como lo está la Tierra de los demás planetas. Estos mundos son estados de materia, de distinta densidad y vibración, como lo son los sólidos, líquidos y gases de nuestro mundo físico. Estos mundos no son creados instantáneamente al principio de un día de manifestación, ni duran hasta el fin, sino que así como la araña construye su tela hilo por hilo, así también Dios va diferenciando un mundo tras otro dentro de sí mismo, conforme a las necesidades van exigiendo nuevas condiciones en el plan de evolución en el que Él está ocupado. En esta forma se han ido diferenciando gradualmente los 7 mundos hasta el estado en que actualmente están. Los mundos superiores son creados primeramente, y como la involución tiene por objeto el infundir la vida en materia de creciente densidad para la construcción de las formas, los mundos sutiles se van condensando gradualmente y se van diferenciando otros nuevos dentro de Dios, para suministrar los eslabones necesarios entre el mismo y los mundos que se han consolidado. A su debido tiempo se alcanza el punto de su mayor densidad, el nadir de la materialidad. Desde ese punto comienza entonces la vida a ascender hacia los mundos superiores en el transcurso evolutivo. La evolución va dejando despoblados los mundos más densos uno por uno.
Cuando un mundo ha realizado el objeto para el que fue creado, Dios termina su existencia que ya era superflua, cesando en él la actividad particular que lo trajo a la existencia y lo sustentó en ella. Los mundos superiores más sutiles, finos y etéreos son los que se crean primero y los últimos que se eliminan, mientras que los tres mundos más densos, en los que se efectúa nuestra actual fase de evolución, son, comparativamente hablando, fenómenos fugaces, simples incidentes de la inmersión del espíritu en la materia. Los 7 períodos. El esquema evolutivo se lleva a cabo a través de esos 5 mundos en 7 grandes periodos de manifestación, durante los cuales los espíritus virginales o vidas evolucionantes se convierten primero en hombres, y después en dioses. Al principio de la manifestación, Dios diferencia dentro de sí mismo no de sí mismo esos espíritus virginales, como chispas de una llama, de la misma naturaleza que ésta, capaces de expandirse hasta convertirse ellas también en llamas. La evolución es el proceso que realiza ese fin. En los espíritus virginales están contenidas todas las posibilidades de su divino Padre, incluso el germen de la voluntad independiente, lo que los hace capaces de originar nuevas fases no latentes en ellos. Las posibilidades latentes se transforman en poderes dinámicos y facultades aprovechables durante la evolución, mientras que la voluntad independiente produce puntos de partida nuevos y originales, o sea epigénesis. Antes del principio de su peregrinación a través de la materia, los espíritus virginales se encontraban en el mundo de los espíritus virginales, el próximo al más elevado de los 7 mundos. Ellos tienen conciencia divina, pero no la conciencia de sí, del yo. Esta conciencia, el poder anímico y la mente creadora son las facultades que se adquieren en la evolución. Cuando los espíritus virginales están sumergidos en el mundo del espíritu divino quedan ciegos e inconscientes en ese estado de materia. Están ya ajenos a las condiciones exteriores como lo está el hombre sumergido en trance profundo. Este estado de inconsciencia prevalece en el primer período. En el segundo período adquiere la conciencia del sueño sin ensueños. En el tercero alcanza el estado de sueño con ensueños, y a la mitad del cuarto período, al que hemos llegado ahora nosotros se adquiere la plena conciencia de vigilia humana. Esta conciencia pertenece únicamente a la más inferior de los 7 mundos. Durante el restante medio periodo actual y los 3 periodos completos subsiguientes el hombre debe expandir su conciencia hasta comprender los 6 mundos superiores a este mundo físico. Cuando el hombre pasó a través de estos mundos en su descenso, sus energías eran dirigidas por los seres superiores que lo ayudaron a enviar la energía inconsciente hacia adentro para construir los vehículos apropiados. Por último, cuando había avanzado y equipándose suficientemente con su triple cuerpo, instrumento necesario, entonces esos elevados seres le abrieron los ojos y le hicieron dirigir su mirada hacia afuera, sobre la región química del mundo físico, para que sus energías pudieran conquistarla. Cuando el hombre se haya preparado por su trabajo en la región química, su próximo paso de progreso será la expansión de su conciencia, hasta incluir la región etérica. Después el mundo del deseo, etc. En terminología Rosacruz, los nombres de los 7 periodos son los siguientes. 1. El periodo de Saturno. 2. El periodo solar. 3. El periodo lunar. 4. El periodo terrestre. 5. El periodo de Júpiter. 6. El periodo de Venus. 7. El periodo de Vulcano. Estos periodos son renacimientos sucesivos de nuestra Tierra. No debe creerse que los periodos arriba mencionados tengan algo que ver con los planetas que giran alrededor del Sol como nuestra Tierra. En realidad, nunca se repetirá lo suficiente que no hay relación alguna entre esos planetas y los periodos nombrados. Los periodos son simplemente las encarnaciones pasadas, presentes y futuras de nuestra Tierra, condiciones a través de las cuales ha pasado, está pasando y pasará en el futuro. Los 3 primeros periodos mencionados de Saturno, solar y lunar pertenecen al pasado. Estamos actualmente en el cuarto periodo terrestre.
Cuando este periodo de nuestro globo se haya completado, este y nosotros pasaremos a las condiciones de Júpiter, Venus y Vulcano antes de que el gran día septenario de manifestación concluya, cuando todo lo que ahora es, se sumerja una vez más en el absoluto durante un periodo de descanso y asimilación de los frutos de nuestra evolución, para reemergir nuevamente para ulterior y más elevado desarrollo en la aurora de otro gran día. Los 3 periodos y medio ya pasados han sido empleados en la adquisición de nuestros vehículos y conciencia actual. Los 3 periodos y medio restantes se dedicarán a perfeccionar esos vehículos y a expansionar nuestra conciencia hasta un punto equivalente a la omnisciencia. El peregrinaje hecho por los espíritus virginales desde la inconsciencia hasta la omnisciencia, desarrollando sus posibilidades latentes en energías dinámicas, es un proceso de maravillosa complejidad y únicamente damos, por ahora, un ligerísimo bosquejo de él. Conforme progresemos en nuestro estudio se irán añadiendo más detalles hasta que la descripción sea tan completa como el autor es capaz de hacerla. Llamamos la atención del estudiante para que se fije bien en las definiciones de los términos que se emplean, porque estamos presentando ideas nuevas. Rogámosle, simplificar el asunto, empleando únicamente nombres o palabras simples y familiares para designar las mismas ideas en toda la obra. Los nombres serán tan descriptivos de la idea encerrada como sea posible, esperando poder así anular muchas de las confusiones que las múltiples terminologías han producido. Dedicando estricta atención a la definición de los términos, no será difícil, para las personas de mediana inteligencia, el adquirir por lo menos un conocimiento general, aunque no sea más que un bosquejo esquemático de la evolución. Que tal conocimiento es de la mayor importancia, creemos que será reconocido por cualquier individuo inteligente. Vivimos en este mundo regidos por las leyes de la naturaleza. Bajo esas leyes debemos vivir y trabajar, y no podemos modificarlas. Si las conocemos y cooperamos inteligentemente con ellas, estas fuerzas, por ejemplo, la electricidad y el vapor. Si, por el contrario, no las comprendemos y en nuestra ignorancia trabajamos contra ellas, estas se convertirán en nuestros más peligrosos enemigos, capaces de destrucciones terribles. Por lo tanto, cuanto más conozcamos los métodos de trabajo de la naturaleza, que en último término no es sino un símbolo del invisible Dios, mejor podremos aprovecharnos de las oportunidades y ventajas que se nos pueden ofrecer para nuestro crecimiento y poder, para la emancipación de todo límite y para la elevación al dominio y poder. Capítulo 7. El camino de la evolución. No estará de más aquí una recomendación respecto a los diagramas empleados con el propósito de ilustración. El estudiante debe recordar que todo lo que se refiere a otra dimensión no puede ser nunca exacto. El dibujo de una casa significaría poco o nada para nosotros si nunca hubiéramos visto una casa. En este caso no veríamos en el dibujo nada más que líneas y manchas. No nos sugeriría significado alguno. Y los diagramas empleados para ilustrar las cosas suprafísicas son representaciones mucho menos verdaderas que en el caso del dibujo citado, por la sencilla razón de que en el caso del dibujo la casa de 3 dimensiones ha sido reducida solo a 2, mientras que en el caso de los diagramas sobre períodos, mundos y globos, las realidades poseen de 4 a 7 dimensiones, y los diagramas de 2 dimensiones, por medio de los cuales se ha intentado representar a aquellos, están mucho más lejos de la realidad que lo citado en primer término. Debemos mantener siempre en la mente la verdad de que esos mundos se interpenetran, y que en la forma en que aparecen en los diagramas, es algo parecido a haber sacado todas las ruedas de un reloj, colocándolas una al lado de las otras con el fin de mostrar su modo de indicar la hora. Si estos diagramas han de ser de alguna utilidad para el estudiante, es necesario que los conciba espiritualmente. En caso contrario, solo servirán para confundir más bien que para iluminar. Revoluciones y noches cósmicas. El periodo de Saturno es el primero de los 7 períodos, y en este primer estado los espíritus virginales dieron su primer paso hacia la evolución de la conciencia y de la forma. Primeramente, una parte de la evolución se realiza en el globo A, situado en el mundo del espíritu divino, el más sutil de los 5 mundos que forman el campo de la evolución. Entonces, muy gradualmente, la vida evolucionante se va transfiriendo al globo B, que está situado en el mundo del espíritu de vida, un tanto más denso.
Aquí se realiza un nuevo grado de evolución. A su debido tiempo la vida evolucionante está pronta para entrar en el globo C, que está situado y compuesto de la aún más densa substancia de la región del pensamiento abstracto. Después de aprender las lecciones correspondientes a este estado de existencia, la oleada de vida sigue hasta el globo D, que está situado y formado por la substancia de la región del pensamiento concreto. Este es el grado más denso de materia alcanzado por la oleada de vida durante el periodo de Saturno. De este punto la oleada de vida es llevada hacia arriba al globo E, que está situado en la región del pensamiento abstracto, como lo está también el globo C. Este es el estado involucionario, y la substancia de los mundos se hace cada vez más densa durante todo el tiempo. La tendencia en todo es la de hacerse más y más denso y más sólido conforme va pasando el tiempo. Y además, como el sendero evolutivo es en espiral, es claro que aunque se pase por los mismos puntos, las condiciones no son nunca las mismas, sino que están en un plano superior y más avanzado. Cuando se ha completado el trabajo en el globo E, se efectúa el siguiente grado en el globo F, que está situado en el mundo del espíritu de vida, lo mismo que el globo B. De allí se asciende hasta el globo G. Cuando se ha efectuado este trabajo, la oleada de vida ha dado una vuelta en torno de los 7 globos. Una vez hacia abajo y vuelto hacia arriba a través de los 4 mundos, respectivamente. Esta jornada de la oleada de vida se denomina una revolución, y 7 revoluciones forman un período. Durante un período, la oleada de vida da 7 vueltas a través de los 4 mundos. Cuando la oleada de vida ha hecho por completo sus 7 vueltas en torno de los 7 globos, o sean 7 revoluciones, termina el primer día de creación y a continuación sigue una noche cósmica de reposo y asimilación, después de la cual alborea el periodo solar. Similarmente a la noche de sueño entre 2 días de la vida humana y el intervalo de reposo entre 2 vidas terrestres, esta noche cósmica de reposo, después del periodo de Saturno, no es un intervalo de reposo pasivo, sino el tiempo de preparación para la actividad que debe desarrollarse en el próximo periodo solar, en el que el hombre naciente debe sumergirse más profundamente en la materia. Por lo tanto, se hacen necesarios nuevos globos, cuyas posiciones en los 7 mundos sean diferentes de las ocupadas por los mundos del periodo de Saturno. El proveer esos globos nuevos y las demás actividades subjetivas ocupan a los espíritus evolucionantes durante el intervalo entre periodos la noche cósmica. La forma en que se procede es la siguiente. Cuando la oleada de vida ha dejado el globo A en el periodo de Saturno, por última vez, ese globo comienza a desintegrarse lentamente. Las fuerzas que lo formaron son transferidas entonces del mundo del espíritu divino en el que se encuentra el globo A durante el periodo de Saturno al mundo del espíritu de vida en el que se encuentra el globo A en el periodo solar. Esto podrá verse en el diagrama 8. Cuando la oleada de vida ha dejado el globo B, en el periodo de Saturno, por última vez, también empieza a disgregarse, y sus fuerzas, similarmente al átomo simiente de los vehículos humanos, se emplean como núcleo para el globo B en el periodo solar, estando situado entonces ese globo en la región del pensamiento abstracto. De parecida manera, las fuerzas del globo C son transferidas a la región del pensamiento concreto que absorben de esa región la substancia necesaria para la construcción del nuevo globo C en el venidero periodo solar. El globo D es transmutado y colocado análogamente en el mundo del deseo. Los globos C, F y G, en el orden que se indican, son transferidos en forma semejante. El resultado de todo esto es que en el periodo solar todos los globos están situados un grado más abajo, en materia densa, que en el periodo de Saturno, de manera que la oleada de vida, después de surgir de la noche cósmica de reposo entre la última actividad del globo G del periodo de Saturno y la primera actividad del globo A del periodo solar se encuentra con un nuevo alrededor ambiente, lo que le da facilidades para nuevas experiencias. La oleada de vida circula ahora 7 veces en torno de los 7 globos durante el periodo solar, bajando y subiendo 7 veces a través de los 4 mundos o regiones en los que están situados esos globos. Y se efectúan 7 revoluciones en el periodo solar, lo mismo que en el de Saturno. Cuando la oleada de vida abandona el globo A en el periodo solar, por última vez, ese globo comienza a disgregarse.
sus fuerzas son transferidas a la región del pensamiento abstracto, más densa, donde forman un planeta que será utilizado en el periodo lunar. De la misma manera, las fuerzas de los demás globos son transferidas y sirven de núcleos para los globos del periodo lunar, siendo el proceso el mismo exactamente que cuando los globos pasaron de sus sitios del periodo de Saturno a las posiciones ocupadas durante el periodo solar. De esta manera los globos del periodo lunar se encuentran un grado más abajo en la materia que en el periodo solar, estando situado el globo más inferior, el de en la región etérica del mundo físico. Después del intervalo de noche cósmica entre el periodo solar y periodo lunar, la oleada de vida comienza su curso en el globo de la última, completando a su debido tiempo sus 7 revoluciones, como anteriormente. Entonces hay otra noche cósmica, durante la cual quedan los globos transferidos un grado más abajo, y entonces el globo más denso está situado en la región química del mundo físico. Este es el periodo terrestre y el globo inferior y más denso, el D, es nuestra Tierra actual. La oleada de vida parte también del globo A, después de la noche cósmica que sucedió al periodo lunar. En el actual periodo terrestre ha circulado ya 3 veces en torno de los 7 globos y está actualmente en el globo D, en su 4ª revolución. Aquí en la Tierra, en la actual 4ª revolución, se alcanzó la mayor densidad de materia, el nadir de la materialidad, hace unos cuantos millones de años. Desde entonces la tendencia es hacia la subtilización. Durante las 3 revoluciones y media que faltan para completar este período, la condición de la Tierra se irá haciendo cada vez más etérea, y en el próximo, el período de Júpiter, el globo D volverá a encontrarse situado en la región etérica, como estaba en el período lunar, elevándose los demás globos, también, correspondientemente. En el período de Venus se situarán en los mismos mundos que cuando se estaba en el período solar. Los globos del periodo de Vulcano tendrán la misma densidad y estarán situados en los mismos mundos en que estaban los globos del periodo de Saturno. Cuando la oleada de vida haya completado su trabajo en el periodo terrestre, y cuando haya pasado la noche cósmica que le seguirá, aquella dará sus 7 revoluciones en torno de los globos del periodo de Júpiter. A continuación seguirá la correspondiente noche cósmica con sus actividades subjetivas. Después de ellas las 7 revoluciones del periodo de Venus. Después de otro descanso, el que será sucedido por el último de los periodos de nuestro esquema actual de evolución, el periodo de Vulcano. La oleada de vida también hará sus 7 revoluciones en ese periodo, y al fin de la última revolución todos los globos se disolverán y la oleada de vida será reabsorbida por Dios durante un periodo de tiempo igual en duración al empleado por todos los 7 periodos de actividad. Dios mismo se sumerge entonces en el absoluto durante la noche universal de asimilación y preparación para otro gran día. Otras evoluciones más grandes seguirán entonces, pero solo podemos hablar de los 7 periodos ya descriptos. Capítulo 8. La obra de la evolución. El hilo de Ariana. Habiendo estudiado los mundos, los globos y las revoluciones que constituyen el sendero de la evolución durante los 7 períodos, podemos ahora considerar la obra efectuada en cada período, así como los métodos empleados para realizarla. El hilo de Ariadna nos guiará a través de esa masa de globos, mundos, revoluciones y períodos, y lo encontramos, si recordamos claramente que los espíritus virginales que constituyen la oleada de vida evolucionante se hicieron completamente inconscientes cuando comenzaron su peregrinaje evolutivo a través de los 5 mundos de substancia más densa que el mundo de los espíritus virginales. El propósito de la evolución es hacerlos plenamente conscientes y capaces de dominar la materia de todos los mundos, y, por lo tanto, las condiciones de los diversos globos, mundos, revoluciones y periodos están ordenadas teniendo en cuenta tal finalidad. Durante los periodos de Saturno, solar y lunar, y la pasada mitad del actual periodo terrestre, los espíritus virginales habían construido inconscientemente sus diferentes vehículos, bajo la dirección de exaltados seres que guiaron su progreso y despertándolos gradualmente hasta que adquirieron su estado actual de conciencia de vigilia. Este periodo se llama involución.
desde los tiempos actuales, hasta el fin del periodo de Vulcano, los espíritus virginales, que forman ahora nuestra humanidad, perfeccionarán sus vehículos y expandirán su conciencia a los 5 mundos por sus propios esfuerzos y genios. Este periodo se denomina evolución. Lo anterior es la clave para comprender lo que sigue. El comprender perfectamente el esquema de la evolución planetaria, que ha sido bosquejado en las páginas precedentes, es de valor importantísimo para el estudiante. Aunque algunos creyentes en las leyes de consecuencia y renacimiento parecen pensar que la posesión de tales conocimientos no es esencial, y, además, de poca utilidad, diremos, por el contrario, que es de la mayor importancia para el diligente estudiante de esas dos leyes, el comprender dicho esquema. Ejercita la mente por medio de pensamientos abstractos y la eleva sobre las cosas de la existencia concreta, ayudando a la imaginación a remontarse sobre los enmarañados afanes del propio interés. Como ya se indicó al estudiar el mundo del deseo, el interés es lo que impulsa a la acción, si bien en nuestro presente grado de progreso el interés se despierta generalmente por egoísmo. Algunas veces es de naturaleza muy sutil, pero aguijonea la acción de varias maneras. Toda acción inspirada por el interés genera ciertos efectos que actúan sobre nosotros, y, en consecuencia, nos rozamos con las acciones que tienen que ver con los mundos concretos. Pero si nuestras mentes están ocupadas con asuntos tales como las matemáticas o el estudio de las fases planetarias de la evolución, estamos en la región del pensamiento puramente abstracto, más allá de la influencia del sentimiento, y la mente se dirige hacia arriba, a los dominios espirituales, a la liberación. Cuando estamos extrayendo raíces cúbicas, o multiplicando números, o meditando sobre los periodos, revoluciones, etc., no sentimos nada sobre ellos. No peleamos porque 2 veces 2 hagan 4. Si se mezclaran nuestros sentimientos, quizá trataríamos de convertirlos en 5 y nos pelearíamos con todo aquel que, por razones personales, quisiera que solo fueran 3. Pero en matemáticas la verdad es clara y palpable, y, por lo tanto, elimina todo sentimiento. Por esto, para el hombre corriente, deseoso de vivir en sus emociones, las matemáticas son cosas áridas y sin interés. Pitágoras ordenaba a sus discípulos que vivieran en el mundo del espíritu eterno y exigía a los que deseaban instrucciones, que estudiaran en primer lugar las matemáticas. Una mente capaz de comprender las matemáticas está por encima de lo corriente y es capaz de elevarse hasta el mundo del espíritu, porque no está sujeta al mundo de la emoción y del deseo. Cuanto más nos acostumbremos a meditar sobre los mundos espirituales, más fácilmente podremos remontarnos sobre las ilusiones que nos rodean en esta existencia concreta, donde los sentimientos de interés y de indiferencia obscurecen la verdad y nos sugestionan, así como la refracción de los rayos luminosos en las capas atmosféricas de la Tierra nos hace concebir ideas acerca de la posición ocupada por la luminaria que lo emite. Por tanto, el estudiante que desea conocer la verdad, que quiere penetrar e investigar los dominios del espíritu, que anhela liberarse de los afanes de la carne tan rápidamente como lo permita su salvaguardia, seguridad y crecimiento conveniente, debe estudiar lo que sigue tan perfectamente como le sea posible, y debe también asimilar y fijar bien en su mente esas concepciones de los mundos, globos y períodos. Si desea progresar en esta forma, el estudio de las matemáticas y de la obra de Fourth Dimension, la cuarta dimensión, de Hinton, son ejercicios admirables de pensamiento abstracto. Esa obra de Hinton, aunque básicamente errónea, porque el mundo del deseo de 4 dimensiones no puede ser encontrado por métodos de 3 dimensiones, ha abierto los ojos de muchas personas que la han estudiado y las ha hecho clarividentes. Y, además, recordando que la lógica es el mejor maestro en cualquier mundo, es muy cierto que el individuo que consiga entrar en los mundos suprafísicos por medio de tales estudios, no se encontrará aturdido, sino que podrá estar en perfecto dominio de sí, bajo cualquier circunstancia. Un bosquejo estupendo es el que estamos desarrollando, y cuando se van agregando más y más detalles, su complejidad se hace casi inconcebible. Cualquiera que sea capaz de comprenderlo, será bien recompensado por grande que sea el trabajo que tenga que hacer para ello. Por lo tanto, el estudiante deberá leer con lentitud, repetir muy a menudo y meditar mucho y profundamente.
Este libro, y especialmente este capítulo, no puede leerse así a la ligera. Cada sentencia tiene su valor y es el sostén de la que le sigue, al mismo tiempo que presupone el conocimiento de lo que antecede. Si no se estudia el libro a fondo sistemáticamente, se irá haciendo cada vez más incomprensible y confuso. Si por el contrario, se estudia y medita bien conforme se va leyendo, se encontrará que cada página queda iluminada por el conocimiento adquirido con el estudio de las precedentes. Ninguna obra de esta clase, que trate de los aspectos más profundos del gran misterio del mundo que la mente humana en su estado actual de desarrollo es capaz de comprender, puede escribirse de manera tal que sea posible leerla ligeramente. Y aún así, las fases más profundas que podemos comprender por el momento no son más que el ABC del esquema, como se nos revelará cuando nuestras mentes sean capaces de comprender más, en los posteriores estados de desarrollo, como superhombres. El periodo de Saturno. Los globos del periodo de Saturno estaban formados por substancia mucho más fina y sutil que nuestra Tierra, como se evidenciará estudiando los diagramas 7 y 8, que el estudiante debiera tener muy a mano, como referencia mientras estudia el asunto. El globo más denso de ese periodo estaba situado en la misma porción del mundo del pensamiento, ocupada por los globos más sutiles del periodo actual, la región del pensamiento concreto. Estos globos no tenían consistencia, tal como generalmente podemos sentir. El calor es lo que más se aproxima a la verdadera idea de lo que era el antiguo periodo de Saturno. Era muy oscuro. Y si una persona hubiera podido penetrar en el espacio ocupado por él no hubiera visto nada. En torno suyo todo hubiera sido obscuridad, pero hubiera podido sentir su calor. Para el materialista será, por supuesto, locura el llamar a cosa semejante un globo. Y afirmar que era el campo de evolución de la vida y de la forma. Sin embargo, cuando estudiamos la teoría nebular, comprendemos fácilmente que la nebulosa debió haber sido obscura antes de iluminarse y que debió estar caliente antes de poder ser ígnea. Ese calor debió haberse producido por el movimiento, y el movimiento es vida. Los espíritus virginales, que debían desarrollar conciencia y forma, fueron colocados en ese globo, o mejor dicho, todo el globo estaba compuesto por espíritus virginales, así como la frambuesa está compuesta de un gran número de pequeñas frambuesas. Fueron incorporadas al globo en la misma forma que la vida que anima al mineral está incorporada en la tierra. Por lo tanto, se dice, entre los ocultistas científicos, que en el periodo de Saturno el hombre atravesó el estado mineral. Fuera de ese globo de calor, en su atmósfera, por decirlo así, estaban las grandes jerarquías creadoras, que ayudaban a los espíritus virginales. Pero por el momento nos referiremos a los principales únicamente, aquellas que realizaron el trabajo más importante en el periodo de Saturno. En terminología Rosacruz, esas jerarquías son denominadas los señores de la llama, debido a la brillante luminosidad de sus cuerpos y a sus grandes poderes espirituales. En la Biblia se las llama tronos, y ayudaron al hombre por su libre voluntad. Estaban tan avanzadas que esta manifestación evolutiva no podía proporcionarles nuevas experiencias, y por lo tanto, ninguna sabiduría más. Y lo mismo podríamos decir de dos jerarquías de orden más elevado aún, que se nombrarán más tarde. Las restantes jerarquías creadoras, con objeto de completar su propia evolución, se vieron impelidas a trabajar en y con el hombre. Estos señores de la llama estaban fuera del obscuro globo de Saturno, y sus cuerpos emitían una luz fortísima, y proyectaban, por así decirlo, sus imágenes sobre la superficie de ese antiguo globo, que era tan poco impresionable que reflejaba múltiplemente, como un eco, todo cuanto se ponía en contacto con él, reflejando las imágenes multiplicadas. Esto es lo que en el mito griego se quiere significar cuando se habla de que Saturno devoraba a sus propios hijos. Sin embargo, por repetidos esfuerzos durante la primera evolución, los señores de la llama consiguieron implantar en la vida evolucionante el germen que ha desarrollado nuestro cuerpo físico. Este germen se desarrolló un tanto durante el resto de las 6 primeras revoluciones, obteniendo la capacidad de desarrollar los órganos de los sentidos, especialmente el del oído. Por lo tanto, el oído es el órgano más desarrollado que poseemos. Es el instrumento que conduce con la mayor exactitud todas las impresiones que recibe del exterior hasta la conciencia.
Está menos sujeto a las ilusiones del mundo físico que cualquier otro sentido. La conciencia de la vida evolucionante de ese periodo era semejante a la del mineral actual, un estado de inconsciencia análoga a la de los mediums en trance profundo, si bien durante las primeras 6 revoluciones la vida evolucionante trabajó el germen del cuerpo denso bajo la dirección y con ayuda de las diversas jerarquías creadoras. A la mitad de la 7ª revolución los señores de la llama, que habían permanecido inactivos desde el momento en que proporcionaron el germen del cuerpo denso en la primera revolución, se hicieron activos nuevamente, esta vez con objeto de despertar el principio espiritual más elevado, y produjeron la actividad inicial del espíritu divino en el hombre. Así que el hombre debe su vehículo más elevado y el más inferior, el espíritu divino y el cuerpo denso, a la evolución del periodo de Saturno. Estos señores de la llama ayudaron a esa manifestación voluntariamente, sin que nada los obligara, en manera alguna, a hacerlo. La obra de las varias jerarquías creadoras no comienza en el globo al principio de un periodo o de una revolución, sino que empieza a la mitad de una revolución, creciendo en fuerza y alcanzando su mayor eficacia en la mitad de la noche cósmica, la que tiene lugar lo mismo entre las revoluciones que entre los periodos. Entonces empieza a declinar gradualmente, y la oleada de vida va desapareciendo hasta la mitad de la próxima revolución. Así que la obra de los señores de la llama con objeto de despertar la conciencia germinal, fue más activa y eficiente durante el periodo de reposo entre los periodos de Saturno y Solar. Repetimos nuevamente que una noche cósmica no debe ser considerada como un periodo de inactividad. No es una existencia inerte, según ya vimos al estudiar la vida de un individuo desde su muerte hasta el próximo nacimiento. Y así sucede igualmente después de la gran muerte de todos los globos de un periodo. Es una cesación de manifestación activa, con objeto de que pueda desarrollarse una actividad subjetiva proporcionalmente más aguda. Quizá la mejor idea de la naturaleza de esta actividad nos la puede proporcionar la observación de lo que ocurre cuando una fruta madura cae bajo tierra. La fermentación y la desintegración es lo que se presenta primero. Pero de todo ese caos brota la nueva planta, surgiendo hacia el aire y a la luz del sol. Y así, también, cuando termina un período, todo se resuelve en un caos conglomerado, a primera vista imposible de ordenarlo. Pero a su debido tiempo, sin embargo, se forman los globos de un nuevo periodo y se convierte en mundos habitables por el hombre. Después la vida evolucionante se transfiere a los 5 globos obscuros que atraviesa durante la noche cósmica, para comenzar las actividades de un nuevo día creador, pero en medio de un ambiente distinto, preparado y exteriorizado durante el transcurso y por medio de las actividades desplegadas en la noche cósmica. Así como las fuerzas producidas por la fermentación de la fruta estimulan la semilla y fertilizan la tierra en la que crece, así también los señores de la llama estimulan el germen del espíritu divino, especialmente durante la noche cósmica entre los periodos de Saturno y Solar, continuando en su actividad hasta la mitad de la primera revolución del periodo solar. Recapitulación. Antes de comenzar la actividad en cualquier periodo, se hace una recapitulación de todo lo que ya se ha hecho antes. Debido al sendero en espiral de la evolución, esta actividad tiene lugar cada vez en un grado más elevado que el estado de progreso que se está recapitulando. Esta necesidad se comprenderá cuando se describa el trabajo actual de esa recapitulación. La primera revolución de cualquier periodo es una recapitulación del trabajo, hecha sobre el cuerpo denso en el periodo de Saturno, y entre los Rosacruces se la denomina revolución de Saturno. El segundo periodo es el periodo solar y, por lo tanto, la segunda revolución de cualquier periodo subsiguiente al periodo solar, sería la revolución solar. El tercer periodo es el periodo lunar. Por lo tanto, la tercera revolución de cualquier periodo siguiente será una recapitulación de la obra efectuada en el periodo lunar, y se llama revolución lunar. El periodo no empieza hasta que las revoluciones recapitulatorias han terminado debidamente su trabajo. Por ejemplo, en el actual periodo terrestre se han efectuado ya 3 revoluciones y media. Esto significa que en la primera, o revolución de Saturno del periodo terrestre, se repitió el trabajo efectuado en el periodo de Saturno, pero en grado superior. En la segunda, o revolución solar, se repitió la obra ejecutada en el periodo solar.
En la tercera, o revolución lunar, se repitió el trabajo efectuado en el periodo lunar. Y únicamente en la cuarta, la revolución actual, se comenzó el verdadero trabajo del periodo terrestre. En el último de los 7 periodos, el periodo de Vulcano, únicamente la última revolución será la dedicada realmente a la obra de ese periodo. En las 6 revoluciones anteriores solo se recapitulará el trabajo efectuado en los 6 periodos precedentes. Y, además, y esto ayudará muy especialmente la memoria del estudiante, la revolución de Saturno en cualquier periodo se refiere siempre al desarrollo de algún rasgo nuevo del cuerpo denso, pues este comenzó su desarrollo en una primera revolución. Y cualquier séptima revolución, o revolución de Vulcano, desarrolla especialmente alguna actividad relacionada con el espíritu divino, cuyo desarrollo comenzó en una séptima revolución. De la misma manera veremos que hay siempre una relación entre las diferentes revoluciones y todos los vehículos humanos. El periodo solar. Las condiciones del periodo solar difieren radicalmente de las del periodo de Saturno. En vez de los globos de calor del último, los globos del periodo solar eran esferas luminosas de gran brillo y de consistencia análoga a la de los gases. Estas grandes esferas gaseosas contenían todo lo que se había desarrollado en el periodo de Saturno, y análogamente a este, las jerarquías creadoras estaban en su atmósfera. En vez de la cualidad reflectora del periodo de Saturno, esos globos tenían la cualidad de absorber y obrar sobre cualquier luminosidad o sonido que se proyectara sobre sus superficies. Eran, por así decirlo, cosas sensibles. La Tierra no se parece a esto, y el materialista se reiría de semejante idea, si bien el ocultista sabe que la Tierra siente todo lo que está sobre o en ella. Esos globos sutiles eran mucho más sensitivos que la Tierra, porque no estaban limitados por la materia tan dura y densa como la de nuestra habitación actual. La vida era diferente, por supuesto, porque no podían existir allí formas tales como las que conocemos. Pero la vida puede expresarse en formas gaseosas ígneas, así como, y aún mejor que, en formas compuestas por materia química sólida y dura, como las formas densas de los minerales, vegetales, animales y hombres. Cuando la vida evolucionante apareció en el globo en la primera, o revolución de Saturno del periodo solar, estaba todavía a cargo de los señores de la llama, quienes a mediados de la última revolución del periodo de Saturno habían despertado en el hombre el germen del espíritu divino. Ya habían dado anteriormente el germen del cuerpo denso, y en la primera mitad de la revolución de Saturno del periodo solar, tuvieron que hacer algunas mejoras en él. En el periodo solar se comenzó la formación del cuerpo vital, con todas las cualidades consiguientes de asimilación, crecimiento, propagación, glándulas, etc. Los señores de la llama incorporaron al germen del cuerpo denso únicamente la capacidad de desarrollar los órganos de los sentidos. En el intervalo que estamos considerando se hizo necesario cambiar el germen de tal manera, que permitiera su interpenetración por un cuerpo vital y la capacidad de evolucionar glándulas y el canal alimentario. Eso se efectuó por la acción conjunta de los señores de la llama, que proporcionaron el germen original, y los señores de la sabiduría, que se hicieron cargo de la evolución material en el periodo solar. Los señores de la sabiduría, que no estaban tan desarrollados como los señores de la llama, trabajaron para completar su propia evolución. Por lo tanto recibieron ayuda de un orden de exaltadísimos seres, quienes análogamente a los señores de la llama, lo hicieron voluntaria y libremente. En lenguaje esotérico, se les llama querubines. Estos exaltados seres no comenzaron su actividad hasta que fue necesario despertar el germen del segundo principio espiritual del hombre naciente, porque los señores de la sabiduría eran capaces de ejecutar el trabajo relacionado con el cuerpo vital que se agregó a la constitución del hombre en el periodo solar, pero no podían despertar el segundo principio espiritual. Cuando los señores de la llama y los señores de la sabiduría hubieron reconstruido conjuntamente el cuerpo denso en germen, en la revolución de Saturno del periodo solar, los señores de la sabiduría, en la segunda revolución, iniciaron el trabajo correspondiente en realidad al periodo solar, irradiando de sus propios cuerpos el germen del cuerpo vital, haciéndolo así capaz de interpenetrar a cuerpo denso y dándole el germen y la capacidad para ulterior crecimiento y propagación, excitando los centros de los sentidos del cuerpo denso y obligándolo a moverse.
En una palabra, aquellos proporcionaron, en germen, al cuerpo vital, todas las facultades que se están ahora desarrollando para convertirlo en un instrumento flexible para uso del espíritu. Esta obra ocupó la segunda, tercera, cuarta y quinta revoluciones del período solar. En la sexta revolución entraron en acción los querubines y despertaron el germen del segundo aspecto del triple espíritu humano, el espíritu de vida. En la séptima y última revolución, el recién despertado germen del espíritu de vida fue ligado al espíritu divino germinal y este siguió siendo manipulado más ampliamente. Recordemos que en el periodo de Saturno nuestra conciencia era semejante a la del trance. Por medio de las actividades desplegadas en el periodo solar, esa conciencia fue gradualmente modificada, hasta convertirse análogamente a la conciencia del sueño sin ensueños. La evolución en el periodo solar agregó a la constitución del hombre en embrión el próximo superior y el próximo inferior de sus vehículos actuales. Como resultado del periodo de Saturno el hombre poseía un cuerpo denso y un espíritu divino en germen. Al final del periodo solar, poseía en germen el cuerpo denso, el cuerpo vital, el espíritu divino y el espíritu de vida, es decir, un doble espíritu y un doble cuerpo. Debemos hacer notar también que, como la primera revolución, o de Saturno, de cualquier período, está relacionada con el trabajo del cuerpo denso porque comenzó en una primera revolución, así también, la segunda, o revolución solar, de cualquier período está relacionada con el mejoramiento del cuerpo vital, que comenzó en una segunda revolución. De parecida manera, la sexta revolución de cualquier periodo está dedicada a trabajar el espíritu de vida, y cualquier séptima revolución está relacionada particularmente con los asuntos concernientes al espíritu divino. En el periodo de Saturno, el hombre en embrión atravesó una existencia de un estado mineral. Esto es, tuvo un cuerpo denso solamente en el sentido en que lo tiene el mineral. Su conciencia era también parecida a la que tienen los minerales actuales. De la misma manera, y por razones análogas, puede decirse que, en el periodo solar, el hombre atravesó la existencia vegetal. Tenía un cuerpo denso y un cuerpo vital, como lo tienen las plantas, y su conciencia, como la de estas, era la del sueño sin ensueños. El estudiante comprenderá plenamente esta analogía, que está en el capítulo titulado Los Cuatro Reinos, en el que se muestran esquemáticamente los vehículos de conciencia que poseen los minerales, las plantas, los animales y el hombre, con la conciencia particular que resulta de su posesión en cada caso. Cuando terminó el periodo solar hubo otra noche cósmica de asimilación junto con la actividad subjetiva necesaria para la iniciación del periodo lunar. Aquella fue de igual duración que el periodo de manifestación objetiva que la había precedido. El periodo lunar así como la característica principal de los obscuros globos del periodo de Saturno fue descrita por el término calor y la de los globos del periodo solar como luz o calor resplandecientes, así también la característica principal de los globos lunares puede describirse como humedad. No existía el aire tal como lo conocemos. En el centro estaba la costra ígnea ardiente. Próxima a ella, y en consecuencia en contacto también con el frío del espacio exterior, había una humedad densa. Por el contacto con la costra ígnea central, esa humedad densa se transformó en vapor caliente, que ascendía hasta la periferia enfriándose y tornaba al centro nuevamente. Por lo tanto, los ocultistas llaman a los globos periodo lunar agua y describen su atmósfera como si fuera de niebla ígnea. Este fue el escenario del próximo paso de la vida evolucionante. El objeto del periodo lunar era la adquisición del germen del cuerpo de deseos y conservar la actividad germinal del tercer aspecto del triple espíritu del hombre, el espíritu humano, el ego. A mediados de la séptima revolución del periodo solar, los señores de la sabiduría se hicieron cargo del espíritu de vida en germen, proporcionado por los querubines en la sexta revolución del periodo solar. E hicieron esto con el objeto de unirlo o conexionarlo al espíritu divino. Su mayor grado de actividad se desplegó en la noche cósmica, habida entre los periodos solar y lunar. Al alborear el periodo lunar, conforme la oleada de vida partió para su nuevo peregrinaje, reaparecieron los señores de la sabiduría, trayendo consigo los vehículos germinales del hombre en embrión.
En la primera revolución, o de Saturno, del periodo lunar, aquellos cooperaron con los señores de la individualidad, que se hicieron cargo especialmente de la evolución material del periodo lunar. Y juntos reconstruyeron el germen del cuerpo denso, traído desde el periodo solar. Este germen había desarrollado órganos embrionarios de los sentidos y órganos digestivos, glándulas, etc., también en embrión, y fue interpenetrado por el injerto de un cuerpo vital, que difundió cierto grado de vida en el denso cuerpo embrionario. Por supuesto, este no era sólido y visible tal como lo es ahora, aunque hasta cierto punto estaba un tanto organizado y era perfectamente visible y distinto para el clarividente desarrollado, o para el investigador competente que estudia la memoria de la naturaleza, para conocer ese lejanísimo pasado. En el periodo lunar fue necesario reconstruir el cuerpo denso para hacerlo capaz de ser interpenetrado por un cuerpo de deseos y para que pudiera evolucionar un sistema nervioso, muscular y cartilaginoso, así como también un esqueleto rudimentario. Esta obra de reconstrucción fue la que se efectuó en la revolución de Saturno, en el periodo lunar. En la segunda revolución, o solar, el cuerpo vital fue también modificado con objeto de darle la capacidad de ser interpenetrado por un cuerpo de deseos, así como también para que pudiera acomodarse por sí mismo el sistema nervioso, muscular, esquelético, etc. Los señores de la sabiduría, que fueron los originadores del cuerpo vital, también ayudaron a los señores de la individualidad en ese trabajo. En la tercera revolución se comenzó el trabajo propio del periodo lunar. Los señores de la individualidad emitieron de sí mismos la substancia con la que ayudaron al hombre rudimentario e inconsciente a construir y a adaptarse a un cuerpo de deseos germinales. Y también lo ayudaron a incorporar este cuerpo de deseos germinal a sus cuerpos vital y denso que ya poseía. Este trabajo fue efectuado durante la tercera y cuarta revoluciones del periodo lunar. Como con los señores de la sabiduría sucedió también con los señores de la individualidad. Si bien muy superiores al hombre, aquellos trabajaron en y sobre este para completar su propia evolución, la de ellos. Y si bien eran capaces de obrar sobre el vehículo inferior, no tenían poder alguno sobre el superior. No podían proporcionar el impulso espiritual necesario para el despertar del tercer aspecto del triple espíritu humano. Por lo tanto, otra clase de seres que estaban mucho más allá de la necesidad de manifestarse en una evolución como la que estaba desarrollándose y que también obraron voluntaria y libremente, como los señores de la llama y los querubines, vinieron durante la quinta revolución del periodo lunar para ayudar al hombre. A esos seres se les llama serafines. Ellos fueron los que despertaron el germen del tercer aspecto del espíritu, el espíritu humano. En la sexta revolución del periodo lunar reaparecieron los querubines y cooperaron con los señores de la individualidad, para eslabonar el recién adquirido germen del espíritu humano, con el espíritu de vida. En la séptima revolución del periodo lunar, los señores de la llama vinieron nuevamente para ayudar al hombre, cooperando con los señores de la individualidad para eslabonar el espíritu humano con el espíritu divino. En esta forma, el ego separado, el triple espíritu, vino a la existencia. Antes del principio del periodo de Saturno, los espíritus virginales, que son actualmente hombres, estaban en el mundo de los espíritus virginales, y eran omniconscientes como Dios, en quien no de quien se diferenciaron. Pero no estaban conscientes de sí mismos, sin embargo. La realización de esa facultad es parte del objeto de la evolución que sumerge a los espíritus virginales en un océano de materia gradual y creciente densidad, lo que momentáneamente los priva de la omniconsciencia. De esta manera, en el periodo de Saturno, los espíritus virginales fueron sumergidos en el mundo del espíritu divino y encerrados en la sutilísima película de esa substancia, la que penetraron parcialmente por medio de la ayuda que prestaron los señores de la llama. En el periodo solar, los espíritus virginales fueron sumergidos en el más denso mundo del espíritu de vida, y quedaron más cegados aún para la omniconsciencia, por el segundo velo con que quedaron envueltos por la substancia del mundo del espíritu de vida. Sin embargo, con la ayuda dada por los querubines consiguieron penetrar parcialmente ese segundo velo también. El sentimiento de unidad con todo no se había perdido todavía allí, porque el mundo del espíritu de vida es un mundo universal que interpenetra y es común a todos los planetas de un sistema solar.
En el periodo lunar, sin embargo, los espíritus virginales dieron un paso más hacia la materia aún más densa de la región del pensamiento abstracto, y aquí se les agregó el más opaco de sus velos, el espíritu humano. Desde entonces, los espíritus virginales perdieron su omniconciencia. Ya no pudieron penetrar sus velos, ni mirar hacia afuera o percibir otros. Así que se vieron forzados a dirigir su conciencia hacia adentro, y allí encontraron a su yo como ego, separado y aparte de todos los demás. En esa forma los espíritus virginales se encontraron encerrados dentro de un triple velo, siendo el velo externo del espíritu humano, el que efectivamente cierra la conciencia al sentimiento de la unidad de la vida y se convierte en un ego, manteniendo la ilusión de la separatividad obtenida durante la involución. La evolución irá disolviendo gradualmente la ilusión, devolviéndoles la omniconsciencia, y la conciencia de sí mismos será añadida. Vemos, pues, que al terminar el periodo lunar el hombre poseía un cuerpo triple, en varios grados de desenvolvimiento, y también el germen de un triple espíritu. Tenía los cuerpos denso, vital y de deseos, y los espíritus divino, de vida y humano. Todo lo que le faltaba era el eslabón que los uniera. Se explicó ya que el hombre atravesó el estado mineral en el periodo de Saturno, a través del vegetal en el periodo solar y su peregrinaje a través de las condiciones del periodo lunar corresponden a la fase de existencia animal, por las mismas razones por las que aplicamos los otros dos símiles. El hombre tenía entonces los cuerpos denso, vital y de deseos, como los tienen los animales actuales, y su conciencia era una conciencia pictórica interna, así como la tienen los animales inferiores hoy en día. Dicha conciencia es parecida a la del sueño como en sueños en el hombre, salvo que es perfectamente racional, pues es dirigida por el espíritu grupo de los animales. Remitimos nuevamente al estudiante al diagrama 4 en el capítulo sobre los 4 reinos, donde se muestra lo antedicho. Esos seres lunares ya no eran simplemente germinales, como en los periodos anteriores. Ante el clarividente desarrollado aparecen como suspendidos por cordones en la atmósfera de niebla ígnea, así como el embrión cuelga de la placenta por el cordón umbilical. Las corrientes comunes a todos ellos que suministraban cierta especie de nutrición, fluían de y desde la atmósfera a través de esos cordones. Esas corrientes eran, hasta cierto punto, parecidas en sus funciones a la sangre actual. Si se aplica el nombre de sangre a esas corrientes se emplea únicamente con objeto de sugerir una analogía, porque los seres del periodo lunar no poseían nada semejante a nuestra actual sangre roja, que es una de las últimas adquisiciones del hombre. Hacia el final del periodo lunar hubo una división en el globo que era el campo de nuestra y de otra evolución, que, para mayor simplicidad, no habíamos mencionado antes, pero sobre la que hablaremos ahora. Parte de ese gran globo fue tan cristalizada por el hombre, debido a su incapacidad para conservar la parte que habitaba, en el elevado grado de vibración sostenido por los demás seres de allí, y cuando esa parte se hizo más inerte, la fuerza centrífuga del globo la arrojó al espacio, donde comenzó a girar en torno de la brillantísima porción ígnea central. Las razones espirituales que hubo para expulsar esas cristalizaciones son las de que los más elevados seres de tal globo requerían para su evolución las intensísimas vibraciones del fuego. La condensación los limitaba y cohibía, aunque fuera necesario para la evolución de otros y menos avanzados seres que necesitaban un grado de intensidad vibratoria menor. Por lo tanto, cuando parte de un globo se cristaliza por los esfuerzos de ciertos seres en detrimento de otros, esa parte es expulsada, exactamente a la distancia necesaria de la masa central, para que circule en torno a esta como satélite. Las vibraciones calóricas que llegan hasta este son exactamente del grado e intensidad necesarios para la evolución de los seres que se encuentran en aquel satélite. Por supuesto, la ley de gravitación explica perfectamente ese fenómeno desde el punto de vista físico. Pero siempre hay una causa más profunda que proporciona o requiere una explicación más completa, y que encontraremos si consideramos el aspecto espiritual de todas las cosas. Así como toda acción física no es más que la manifestación de un pensamiento invisible que debe precederla, así también la expulsión de un planeta, de un sol central, no es más que el efecto visible innecesario de las condiciones espirituales invisibles.
El planeta más pequeño arrojado en el periodo lunar se condensó con relativa rapidez y formó el campo de nuestra evolución hasta el fin de ese periodo. Era como una luna girando en torno de su planeta padre, en la misma forma en que nuestra luna gira en torno de la Tierra, pero no mostraba fases como lo hace nuestro satélite. Giraba de tal manera, que una mitad estaba siempre iluminada y la otra siempre obscura, como sucede con Venus. Uno de sus polos apuntaba directamente al inmenso globo ígneo, así como uno de los polos de Venus apunta directamente al Sol. En este satélite del periodo lunar había corrientes que circulaban en torno del mismo, como las corrientes del espíritu grupo circulan en torno de la Tierra. Los seres lunares siguieron esas corrientes instintivamente, desde el lado luminoso hacia el obscuro de tal antigua luna. En ciertas épocas del año, cuando se encontraba con el lado luminoso, tenía lugar una especie de propagación. Como residuo atávico de esos viajes lunares para propagarse, tenemos las emigraciones de las aves de paso que, actualmente, siguen las corrientes del espíritu grupo en torno de la Tierra en ciertas estaciones del año, con propósitos idénticos. Y hasta los viajes de la luna de miel de los seres humanos prueban que hasta el hombre mismo no se ha libertado aún del todo de aquel impulso relacionado con la fecundación. Los seres lunares, en aquel grado, eran también capaces de emitir sonidos o gritos. Pero eran sonidos cósmicos, y no expresiones individuales de alegría o de dolor, porque entonces no había individuos. El desarrollo de la individualidad vino después, en el periodo terrestre. Al final del periodo lunar vino un nuevo intervalo de reposo, la noche cósmica. Las partes en que se había dividido se disolvieron y reabsorbieron en el caos general que precedió a la reorganización del globo para el periodo terrestre. Los señores de la sabiduría habían ya evolucionado tanto, que eran capaces de hacerse cargo, como primera y más elevada jerarquía, de la evolución. Se encargaron, pues, especialmente, del espíritu divino del hombre durante el periodo terrestre. Los señores de la individualidad estaban también suficientemente desarrollados, como para obrar sobre el espíritu del hombre y, por lo tanto, se puso a su cargo el espíritu de vida. Otra jerarquía creadora cuidó especialmente de los tres gérmenes del cuerpo denso, vital y de deseos, conforme evolucionaban. Aquella fue la que, bajo la dirección de otras órdenes más elevadas, hizo el trabajo principal en esos cuerpos, empleando la vida evolucionante como una especie de instrumento. Esta jerarquía es llamada los señores de la forma. Y habían ya evolucionado tanto, que pudieron tomar a su cargo el tercer aspecto del espíritu del hombre, el espíritu humano, en el próximo periodo el terrestre. Había 12 grandes jerarquías activando el trabajo de la evolución al principio del periodo de Saturno. 2 de esas jerarquías ejecutaron algunos trabajos al principio. No se ha dado información alguna sobre lo que hicieron, ni se ha dicho nada sobre ellas, salvo que actuaron libre y voluntariamente, y después se elevaron de la existencia limitada a la liberación. 3 jerarquías creadoras más le siguieron al principio del periodo terrestre, los señores de la llama, los querubines y serafines, dejando solamente 7 jerarquías en servicio activo cuando empezó el periodo terrestre. Los señores de la mente se hicieron especialistas en la construcción de cuerpos de materia mental, así como nosotros nos estamos especializando actualmente en la construcción de cuerpos de materia química. Por razones similares, la región del pensamiento concreto era el estado más denso de materia alcanzado durante el periodo de Saturno, cuando ellos eran humanos, y la región química es el estado más denso con el que puede estar en contacto nuestra humanidad. En el periodo terrestre los señores de la mente alcanzaron el estado creador, y emitieron de sí mismos dentro de nuestro ser el núcleo de material del cual estamos tratando de construir una mente organizada. Aquellos se les llama los poderes de las tinieblas, nombre que les dio San Pablo por haber surgido del obscuro periodo de Saturno, y son considerados malos, debido a su tendencia separatista que pertenece al plano de la razón, la que contrasta con las fuerzas unificadoras del mundo del espíritu de vida, el reino del amor. Los señores de la mente trabajan con la humanidad, pero no con los 3 reinos inferiores. Los arcángeles se especializaron en la construcción del cuerpo de deseos, la materia más densa del periodo solar.
Por lo tanto, pueden enseñar y guiar a seres menos evolucionados, tales como el hombre y los animales, a modelar y emplear el cuerpo de deseos. Los ángeles están perfectamente experimentados para construir el cuerpo vital, porque en el periodo lunar, en el que ellos eran humanos, el éter era el estado más denso de la materia. Debido a esta capacidad, son los instructores apropiados del hombre, animales y vegetales respecto a sus funciones vitales: propagación, nutrición, etc. Capítulo 9. Rezagados y principiantes. Al seguir, en el capítulo anterior, la evolución de la vida, de la conciencia y de la forma, la triple fase de manifestación del espíritu virginal, que es la vida que, juntándose a la forma, obtiene conciencia por su intermedio, hemos hablado como si solo hubiera una clase de estos. Como si todos los espíritus virginales, sin excepción, hubieran hecho un progreso constante y uniforme. Hicimos esto en razón de la simplicidad, porque hubo retrasados, como los hay en cualquier gran corporación o compañía. En la escuela existen todos los años algunos que no pueden adelantar lo necesario para pasar a un grado superior. Y análogamente, en cada periodo de evolución existen los que se quedan atrás, porque no pueden alcanzar el desarrollo necesario para pasar al próximo grado superior. Ya en el periodo de Saturno hubo algunos que no pudieron alcanzar el desarrollo necesario para pasar al próximo grado. En aquel estado, los seres superiores estuvieron trabajando con la vida, que era inconsciente en sí misma, pero cuya inconsciencia no era óbice para el retardamiento de algunos de los espíritus virginales que no eran ni tan flexibles y ni tan adaptables como los demás. En esa palabra, adaptabilidad, tenemos el gran secreto del retraso o del progreso. Todo adelanto depende de la flexibilidad y adaptabilidad del ser evolucionante, de que sea capaz de acomodarse por sí mismo en las nuevas condiciones o de que se cristalice y estacione, haciéndose incapaz de toda alteración. La adaptación es la cualidad que hace progresar, sea en un grado superior o inferior de la evolución. La falta de ella es causa de retraso para el espíritu y de retrogradación para la forma. Esto se aplica al pasado, al presente y al futuro, y la calificación o descalificación se exacta e impersonalmente, con toda justicia, por la ley de consecuencia. Nunca ha habido ni habrá una distinción arbitraria entre las ovejas y las cabras. La obtusa condición receptora de algunos de los seres de Saturno impidió el despertar del espíritu divino en ellos, y, por lo tanto, permanecieron como simples minerales, pues todo lo que tenían era el cuerpo denso en germen. Así que entonces hubo dos clases o reinos en el periodo solar: la de los rezagados del periodo de Saturno, que eran minerales aún, y la de los adelantados del mismo periodo, quienes eran capaces de recibir el germen del cuerpo vital y hacerse análogos a las plantas. Además de esos dos reinos, hubo también un tercero, una nueva oleada de vida, que precisamente comenzó su actividad al principio del periodo solar. Esta es la oleada de vida que actualmente anima a los animales. La materia en la que entró la nueva oleada de vida, junto con los rezagados del periodo de Saturno, compusieron el reino mineral del periodo de Saturno. Había, sin embargo, una gran diferencia entre esas dos clases o subdivisiones del segundo reino. Era posible para los rezagados el dar un empuje o hacer un esfuerzo y sobrepasar a los adelantados, que forman actualmente nuestra humanidad, pero la nueva oleada de vida del periodo solar estaba imposibilitada para hacerlo. Esta alcanzará un estado correspondiente para hacerlo. Esta alcanzará un estado correspondiente al humano, bajo muy diferentes condiciones. La división entre rezagados y adelantados tuvo lugar en la séptima revolución del periodo de Saturno, cuando los señores de la llama despertaron el espíritu divino. Entonces se encontró que algunas de las entidades evolucionantes se encontraban en condiciones de cristalización tal, que era imposible despertarlas. Por lo tanto, aquellas se quedaron sin la chispa de espíritu de la que dependería su progreso y se vieron obligadas a permanecer al mismo nivel, siendo incapaces de seguir a las otras en las que se había despertado esa chispa espiritual. Con certeza se afirma que todo lo que somos o todo lo que no somos es el resultado de nuestro propio esfuerzo o de nuestra propia inacción.
Esos rezagados y la oleada de vida recién llegada formaron manchas obscuras en la brillante esfera gaseosa que era el globo más denso del periodo solar, y las manchas solares actuales no son más que un residuo atávico de aquello. En la sexta revolución del periodo solar, los querubines despertaron al espíritu de vida, y nuevamente se encontró que algunos que habían pasado felizmente el punto crítico en el periodo de Saturno fracasaron en el periodo solar y eran incapaces de tener vivificado el segundo aspecto del espíritu. Y esta fue una clase de rezagados que cayeron de la cresta de la ola evolutiva. En la séptima revolución del periodo solar, los señores de la llama reaparecieron con objeto de despertar el espíritu divino en los que habían fracasado a fines del periodo de Saturno, pero que habían ya alcanzado el punto en el cual podían recibir el impulso espiritual en el periodo solar. Los señores de la llama despertaron, también, el germen del espíritu divino en tantas entidades de la nueva oleada de vida como había capaces de ello, pero aquí también hubo rezagados. Así que al principio del periodo lunar existían las siguientes clases. 1. Los adelantados que habían pasado con éxito a través de los periodos de Saturno y solar. Tenían cuerpos denso y vital, y también espíritus de vida y divino, germinalmente activos. 2. Los rezagados del periodo solar, quienes tenían cuerpos denso y vital, y también espíritu divino, pero todos en germen. 3. Los rezagados del periodo de Saturno, que fueron promovidos en la séptima revolución del periodo solar. Poseían el germen del cuerpo denso y del espíritu divino. 4. Los adelantados de la nueva oleada de vida, que tenían los mismos vehículos que los de la clase 3, pero que pertenecen a un esquema de evolución diferente al nuestro. 5. Los rezagados de la nueva oleada de vida, que tenían solamente el germen para el cuerpo denso. 6. Una nueva oleada de vida que comenzó su evolución al principio del periodo lunar, que es la vida que anima a las plantas actualmente. Es necesario recordar que la naturaleza camina muy despacio y no efectúa cambios súbitos en las formas. Para la naturaleza, el tiempo nada significa, sino que el alcance de la perfección lo significa todo. Un mineral no evoluciona a planta de un salto, sino por grados casi imperceptibles. Una planta no se convierte en animal en una noche. Millones de años son necesarios para producir el cambio. Así que en todo tiempo podremos encontrar toda clase de estados y gradaciones en la naturaleza. La escala del ser se eleva sin discontinuidad, desde el protoplasma hasta Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar, no con 6 reinos diferentes correspondientes a las 6 clases que entraron en la arena de la evolución al principiar el periodo lunar, sino con 3 reinos únicamente mineral, vegetal y animal. La clase más inferior del periodo lunar compuso la nueva corriente que comenzó allí su evolución. Formó la parte mineral más dura, si bien debe quedar muy entendido que no era, en manera alguna, tan dura como lo son nuestros minerales actuales, sino que su densidad era análoga a la de nuestra madera presente. Esta afirmación no contradice las anteriores que describían a la luna como acuosa, ni está en conflicto tampoco con el diagrama 8, que muestra al globo más denso del periodo lunar situado en la región etérica y que era etérico. Como se indicó anteriormente, el que el sendero de la evolución sea en espiral, impide que se sucedan condiciones idénticas. Habrá analogías o similaridades, pero nunca se reproducirán condiciones o estados idénticos. No siempre es posible describir estos en términos exactos. El término más apropiado es el que empleamos para sugerir la verdadera idea de los estados o condiciones existentes en la época que estamos considerando. La clase 5 de nuestra lista era casi mineral, si bien debido a que habían pasado más allá del mineral durante el periodo solar, poseía algunas características vegetales. La clase 4 era casi vegetal y continuaron evolucionando como plantas hasta antes de la terminación del periodo lunar. Estaba ligada, sin embargo, más al reino mineral que las 2 clases inmediatas que formaban el reino superior. Podemos, por lo tanto, agrupar las clases 4 y 5 juntas, como formando un grado intermedio, un reino vegetal mineral, que formaba la superficie del antiguo planeta del periodo lunar. Era algo semejante a la turba, que es también un estado intermedio entre el vegetal y el mineral.
Era muy húmedo, lo que concuerda con la afirmación ya hecha de que el periodo lunar era vaporoso o acuoso. De manera que la cuarta, quinta y sexta clases componían las diversas gradaciones del reino mineral en el periodo lunar, estando la más elevada próxima al vegetal y la inferior al mineral más denso de aquel entonces. Las clases 2 y 3 formaban el reino vegetal, y si bien eran realmente algo más que plantas, no eran del todo animales. Crecían sobre el suelo mineral, vegetal. Eran estacionarias, como las plantas. Pero no hubieran podido crecer ni desarrollarse sobre un terreno puramente mineral, como lo hacen nuestras plantas actuales. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en las plantas parasitarias, que no pueden desarrollarse sobre un terreno puramente mineral, sino que buscan su alimento ya especializado en un arbusto o árbol. La clase 1 estaba compuesta por los adelantados de las oleadas de vida de espíritus virginales. En el periodo lunar estaban pasando una especie de existencia análoga al animal. Pero eran parecidos a los animales de nuestros tiempos únicamente porque tenían los mismos vehículos y porque estaban bajo el gobierno de un espíritu grupo que comprendía a toda la familia humana. En apariencia eran muy diferentes de nuestros animales actuales, según se vio por la descripción que parcialmente dimos en el capítulo anterior. No hollaban la superficie del planeta, sino que flotaban suspendidos por una especie de cordones umbilicales. En vez de pulmones tenían unas como branquias, por medio de las cuales respiraban el vapor caliente de la neblina ígnea. Esos rasgos de la existencia lunar se están recapitulando todavía, durante el periodo de gestación, por el embrión en desarrollo. En cierto punto de su desarrollo tiene branquias. Los seres lunares de ese tiempo tenían también la espina dorsal horizontal de los animales. Durante el periodo lunar se sucedieron varias divisiones más de clases que en los periodos precedentes, porque también hubo, por supuesto, rezagados que fracasaron en mantenerse a la vanguardia de la ola evolutiva. Resultado de ello fue que al principiar el periodo terrestre había 5 clases, conteniendo algunas de ellas varias divisiones, como lo muestra el diagrama 10. Esas divisiones se sucedieron en las épocas y por las razones siguientes. A mediados de la quinta revolución del periodo lunar, cuando los serafines dieron el germen del espíritu humano a los adelantados que estaban preparados para seguir adelante, se encontró que a algunos les faltaba algo y, por lo tanto, no podían recibir todavía el impulso espiritual que despertara en ellos al triple espíritu. En la sexta revolución del periodo lunar, los querubines reaparecieron y vivificaron al espíritu de vida de aquellos que habían quedado atrás en el periodo solar, pero que desde entonces habían alcanzado el grado de desarrollo necesario para ello. La clase 2 de nuestra lista anterior, y también lo vivificaron en aquellos rezagados del periodo solar que no habían desarrollado el cuerpo vital durante su existencia vegetal en el periodo lunar. Estos últimos son los de la clase 3 de dicha lista. La clase 4 de esta lista, había estado atravesando un grado inferior de existencia vegetal. Sin embargo, la mayoría de ellos había desarrollado el cuerpo vital lo suficiente como para permitir el despertar del espíritu de vida. Así que los 3 últimos poseían todos los mismos vehículos al principio del periodo terrestre, aunque únicamente los 2 primeros clases 3A y 3B del diagrama 10 pertenecen a nuestra oleada de vida, y tienen la posibilidad aún de sobrepasarnos si pasan el punto crítico que tendrá lugar en la próxima revolución del periodo terrestre. Los que no puedan pasar ese punto quedarán reservados hasta que alguna evolución futura llegue al grado en el que puedan unirse a ella y proseguir su desarrollo en un nuevo periodo humano. Serán excluidos y no podrán seguir con nuestra humanidad porque ésta se habrá desarrollado dejándolos tan lejos, que serían una verdadera traba para el progreso nuestro si tuviéramos que remolcarlos. No serían destruidos, en manera alguna, sino que quedarán a la espera de otro periodo evolutivo. El progreso con nuestra oleada evolutiva actual, es lo que quiere significarse cuando se habla de salvación en la religión cristiana. Y esa salvación debe procurarse con toda diligencia, porque aunque la condenación eterna de los que no se salven no significa ni destrucción ni sufrimiento sin fin, es sin embargo, algo muy serio el encontrarse en un estado de inercia durante inconcebibles millares de años, antes de que una nueva evolución haya llegado al estado en el que los que aquí fracasaron puedan unírsele y proseguir su tarea.
El espíritu no es consciente de ese lapso, pero no por eso es una pérdida menos seria, porque se tendrá un sentimiento inexplicable de incomunidad, de no estar en su hogar cuando dichos espíritus se encuentran por último en una evolución nueva. En lo que concierne a nuestra humanidad actual, tal posibilidad es tan pequeña, que es casi desatendible. Sin embargo, se dice que del número total de espíritus virginales que comenzaron la evolución en el periodo de Saturno, únicamente las 3/5 partes pasarán el punto crítico de la próxima revolución y continuará hasta el fin. La mayor aprensión que tienen los ocultistas es el materialismo, que si se lleva demasiado lejos, no solo impedirá todo progreso, sino que llegará hasta destruir los 7 vehículos del espíritu virginal, dejándolo completamente desnudo. El que se encuentre en un caso semejante tendrá que comenzar nuevamente la evolución desde el principio. Toda obra que haya efectuado desde el principio del periodo de Saturno, la habrá perdido por completo. Por tales razones el periodo presente es para nuestra humanidad el más crítico de todos. En consecuencia, los ocultistas nos hablan de las 16 razas, de las que la germano-anglosajona es una de ellas, como de las 16 posibilidades de destrucción. Puede el lector pasarlas todas porque ello es mucho peor que el retardarse en la revolución próxima. Hablando en general, la clase 5 de la lista anterior obtuvo el germen del espíritu divino en la séptima revolución, cuando reaparecieron los señores de la llama. Por lo tanto, eran los adelantados o precursores de la última oleada de vida que entró en la evolución al principio del periodo lunar. Allí pasaron su existencia mineral. Los rezagados de esa oleada de vida quedaron, pues, únicamente con el germen del cuerpo denso. Además de las nombradas, hubo también una nueva oleada de vida, el reino mineral actual, que entró en la evolución al principio del periodo terrestre. Al final del periodo lunar, esas clases poseían los vehículos indicados en el diagrama 10, y con ellos partieron al principio del periodo terrestre. Durante el tiempo transcurrido desde aquel entonces, el reino humano ha estado desenvolviendo el eslabón de la mente, y ha desarrollado, en consecuencia, la plena conciencia de vigilia. Los animales han obtenido un cuerpo de deseos. Las plantas un cuerpo vital. Los rezagados de la oleada de vida que comenzó su evolución en el periodo lunar han escapado a la dura y pesada condición pétrea, y ahora sus cuerpos densos los componen nuestras tierras blandas y suaves. En tanto que la oleada de vida que comenzó su evolución aquí, en el periodo terrestre, forma las rocas y piedras duras. En esta forma han adquirido las diferentes clases los vehículos indicados para ellos en el diagrama 3, al que remitimos nuevamente al lector.